Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo, en esta mañana. Gracias. Recibe la gloria. Recibe alabanza. Recibe nuestra confianza en tu palabra, Señor. Te creemos, Señor. Recibimos tu palabra. Recibimos tu voluntad. Recibimos tu presencia. En esta mañana eres glorificado en tu pueblo, celebrado en tu pueblo. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Haz la obra. Haz la obra, Espíritu Santo. Este es tu momento. Toca a todo el que tiene fe en esta mañana, Espíritu Santo. Derrámate en esta mañana. Desciende con poder, Espíritu de Dios. Es tu momento. Glorifica a Jesús en medio nuestro. Bienvenido, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. 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 Dios lo bendiga. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. Dios los bendiga en esta mañana. Vamos a estar aprovechando bien el tiempo en esta mañana. Tenemos cena del Señor. Durante este mes de julio, la palabra que tenemos sobre el ministerio, pueden tomar asiento, Dios las bendiga. Bienvenido y bendición a todos los pastores que están bajo la cobertura de Demir, y a todos los hermanos también, Dios los bendiga en esta mañana. La palabra profética que tenemos en el ministerio el mes de julio es una palabra que dice: la mano de Dios prospera nuestro camino. Y hemos estado hablando sobre la prosperidad según Dios. Hemos estado viendo principios de prosperidad. Nadie puede prosperar si no es obediente. El obediente tiene su dependencia en el reino de Dios, por eso justamente es obediente. El desobediente depende de su esfuerzo. Y el esfuerzo tiene una parte en la fe. Nuestro esfuerzo en la fe es la obediencia. Después lo demás le corresponde y le resta a Dios, que Él cumple lo que dice. Si solamente nos esforzáramos en ser obedientes, veríamos mal la mano de Dios. Pero como metemos la mano en cosas que no nos corresponden, tardamos mucho tiempo en ver lo que Dios promete. La palabra dice claramente que Dios no tiene por tardanza lo que promete. No tiene por tardanza. El tema es cómo nosotros aprendemos a movernos con la palabra de Dios. Amén. Y en este día de Santa Cena del Señor vamos a ministrar por unos minutos un principio importante de la cena que prospera. Algo que en la iglesia del Señor está careciendo. Cuando yo acompaño a mi padre espiritual a ministerios o voy yo a predicar a algún lugar, veo muy poca la manifestación de la presencia del Señor, y eso depende por la fe de la gente. La fe de la gente está muy baja o está colocada en lugares donde Dios no está. Y en los lugares donde Dios está, no lo creen, no confían en eso, o por si son formados de alguna clase de denominación, les enseñaron mal a Cristo y por lo tanto no confían en eso. Y entonces el poder de Dios hoy está muy bajo en las iglesias. Y si está muy bajo el poder de Dios, que era algo muy habitual en la iglesia original, si está muy bajo esa clase de poder en la iglesia de Dios, es porque justamente estamos enseñando mal a Cristo. O
los que están sentados, ellos aprenden en algún lugar mal a Cristo. Pero alguna de las dos partes están equivocadas. Porque si estarían correctos, el poder de Cristo indudablemente se manifiesta. Y la cena del Señor tiene un principio fundamental que para celebrarla es la única manera que a Dios el Padre le agrada que se celebre la cena del Señor. Y es con un principio: que los que se reúnen estén unidos. Si no, delante del Padre no le es agradable la cena. El principio que al Padre Celestial le agrada cuando la cena del Señor, como en este momento tenemos acá, se celebra, es que la gente que se sienta a la mesa estén unidos. ¿Por qué? Porque la única manera de estar unidos, siendo personas que provenimos de lugares tan distintos, lo único que tenemos en común los reunidos es Cristo. Entonces la manera de practicar la unidad no es simplemente estar congregados en el mismo lugar, sino que estar unidos a Jesús en la fe. Cuando estamos unidos a Jesús en la fe, podemos entonces tener comunión con un hermano que proviene de otro lugar, de otra familia, de otra educación, de cosas tan distintas a mí, pero tenemos en común a Cristo. Inmediatamente eso me vuelve en comunión con ese hermano. Eso a mí ya me hace sentarme a la mesa con la dignidad que Dios espera. Ahora, yo puedo estar congregado en el mismo lugar, con las personas, pero si yo no tengo una relación en Cristo, no estoy en comunión con otro hermano. ¿Me entendió? O lo perdí. Si yo personalmente, responsablemente no estoy en Cristo, yo no tengo una relación con el Señor genuina realmente de fe, no estoy unido con otro hermano que sí está en Cristo. Por esa es la causa y los orígenes de los pleitos en las congregaciones. Hay personas que están en Cristo, mantienen una relación con Cristo diaria, obedecen al Evangelio, con las cosas complejas que les pueden pasar, pero dependen de la gracia del Señor, se arrepienten de sus fallas, buscan los consejos, practican los principios del Evangelio. Pero están otros que no están en Cristo, solamente están en la congregación. No tienen relación con Jesús, no crecen en la fe, no practican el Evangelio. Entonces encontramos dos personas que no tienen a Cristo en común, por lo tanto el pleito es inevitable entre ellos. La forma de pensar diferente es inevitable entre ellos. La opinión que tienen de Cristo es diferente entre ellos. Y eso hace que la cena del Señor celebrada no sea celebrada de la manera agradable al Padre. El apóstol Pablo le habla a una iglesia que vamos a leer, la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios está catalogada como una iglesia de mucho don, pero poco carácter. Tenían dones, todos los dones, pero carácter infantiles, inmaduros. Tenían un don y ya se creían la gran cosa. Imagínense que fue la propia iglesia, esta que Pablo fundó, que puso en tela de juicio la autoridad de Pablo como apóstol. Y la que Pablo mismo dice: miren al lenguaje que ustedes me hacen llegar por el menosprecio que ustedes tienen sobre mí. Tengo que jactarme de cosas para mostrarles que soy un apóstol de Cristo, porque ustedes ponen en tela de juicio mi autoridad. O sea, miren los que estaban con dones, cuán infantiles eran, que no soportaban una directiva de aquel que les presentó a Cristo. Porque si los corintios tenían dones y podían hablar algo de Jesús, era por el apóstol que les presentó a Cristo. Si no,
serían pecadores e ignorantes como toda su vida, pero tuvieron un don, pero no tuvieron carácter. Esa iglesia a la que Pablo le habla acerca de la Santa Cena. Y Pablo, mientras escribe la primera carta a los Corintios, este tema en 1 Corintios capítulo 11, Pablo viene confrontando de una manera y llega al punto de la Santa Cena del Señor. Y quiero que leamos primeramente los últimos 2 versículos del capítulo 11 de este tema, para entender un poquito por qué Pablo estaba tan interesado en corregir la actitud de la Cena del Señor. Algunos pueden tomarlo esto, pero es un pan y un vino, ¿qué problema hay? Hay un tema cuando se trata de Cristo. Cristo no puede ser tratado como alguien común en la fe. Y las cosas santas del Señor no pueden ser tratadas como algo vulgar o algo así nomás. El que está en Cristo sabe respetar lo santo de Dios. Y jamás le va a bajar la calidad a lo santo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo le enseña a valorar esas cosas. Dice lo siguiente el apóstol Pablo. Yo lo voy a leer en la traducción La Pasión. Dice: así que mis queridos hermanos, cuando se reúnan juntos para compartir una comida, muestren respeto el uno por el otro y esperen a que todos estén servidos. Si tienen tanta hambre, coman primero en casa para que cuando se reúnan no acarreen juicio sobre ustedes. Cuando vaya a ustedes, responderé las otras preguntas que me hicieron en su carta. La Cena del Señor. Las iglesias, para entender un poco el contexto de ese tiempo, la iglesia de Cristo, tenían sus grupos en casas. Y el día del Señor, ellos se juntaban todos. Claro, al tener grupos y tener a un líder sobre ellos durante la semana, ellos malinterpretaban eso y llevaban sus propias opiniones acerca de Cristo. Entonces, el momento en que se reunían todos para celebrar al Señor, en vez de celebrar al Señor, se ponían a discutir de cómo ellos interpretaban a Dios. Entonces, las reuniones de honra al Señor se volvían discusiones, pleitos, momentos tensos, líderes que imagino golpeaban la mesa y viste lo que se jactan de: yo caminé con Cristo, bueno caminaste con Cristo, y yo vi el tercer cielo, vos viste el primero nomás, y cosas así, ¿no? Entonces, el motivo no era Cristo en la cena, eran ellos. Entonces Pablo confronta, dice, no tienen el mínimo respeto ni siquiera de esperarse para comer todos. No tienen el mínimo respeto de cuando llegan los hermanos y decían: sentate y vamos a celebrar. Cada uno entraba, manoteaba, comía, era como que estaban en sus cosas. No había ni un respeto mínimo al hermano, menos iban a respetar al Señor. Pablo se entera de esas cosas y envía este principio de la unidad en Cristo. Si no hay unidad entre hermanos, el evangelio de Jesucristo no prospera en ninguna vida. Y menos prospera a través de esa vida al mundo que tiene que conocer el evangelio de Cristo. Ponemos las excusas de que ya no se hacen campañas evangélicas, pero yo considero que el diario vivir de cada cristiano debe ser una campaña evangélica. No hace falta gritar en una esquina, compartir. Hoy no se comparte el evangelio ni siquiera con los círculos íntimos de su confianza, ni con su familia, ni amigos, ni compañeros de trabajo, y quieren ir a gritar a la esquina, quieren ir a hacer campaña, quieren figurar, quieren mostrar dones, no quieren mostrar a Cristo. Si mostraran a Cristo, no tendríamos tantas peticiones de matrimonio al punto del divorcio. No tendríamos tantas peticiones de hijos que están perdidos en la droga, diferentes problemas. Si compartieran a Cristo adentro, Cristo sería mostrado. Pero si entramos un poquito al contexto de qué hace la gente después de la reunión, podemos especular mucho qué hacen, pero algo sí podemos asegurar: Cristo no es mostrado. ¿Podemos especular qué hacen? Sí.
Muchas cosas pueden hacer. Pero mostrar a Cristo no, porque no hay salvación. No hay salvación en el seno familiar. No hay salvación en el grupo de amigos. No hay salvación en sus trabajos ni en sus escuelas. Y el propio nombre de Jesucristo significa la salvación. El Espíritu del Señor produce salvación. Pero como Cristo no está siendo el centro principal de la vida, de nuestro diario vivir, no se produce nada de lo que es del Señor Jesús. Entonces, ¿qué tenemos rápidamente? Excusas y justificaciones. La vida dura, los problemas que tuvieron, los traumas de la niñez. Y yo pregunto, ¿todo eso es más grande que Jesucristo? ¿Acaso el Calvario no tiene importancia para los traumas de tu niñez? ¿El Calvario no tiene importancia para los momentos difíciles de la vida? Si para vos no tiene sentido el Calvario es porque no estás en Cristo. Si para vos la cruz no es suficiente, no estás en Cristo. Si para vos la sangre no es suficiente, no estás en Cristo. Si para vos el Evangelio, que es buena noticia, no es suficiente, no estás en Cristo. Porque si estuvieras en Cristo, eso es más que suficiente, dice las Sagradas Escrituras. Entonces no tendríamos las excusas de los congregantes, y tampoco los pastores o los líderes se volvieran tan consentidores con algunos que no practican la fe. Porque hoy un pastor que vive la fe te va a demandar a que creas, ¿o no, pastor? Pero ahí tenemos pastores y líderes que más que volverse padres se vuelven tíos de alguien y los consienten. Y que bueno, y que sí, y que le voy a pedir, y que si mira la vida que tiene. Y si Cristo no está en medio de ese corazón, mi querido, no hay manera que cambie esa vida. Si algo yo como pastor deseo para la gente a la que yo le predico el Evangelio, es que el Evangelio se vuelva justamente el estilo de vida que tengan. Y sean gente que vivan dejando un testimonio del Evangelio, y no gente que vivan sin pena y sin gloria. Gente que muere y son olvidados porque la verdad no hicieron nada en la tierra. Gente que muere y por ahí lo lloran 2 o 3 y se olvidan a los 2 días. Y se acabó su existencia en la tierra. Y qué vida triste, habiendo tenido un evangelio tan poderoso para vivir. Qué triste eran los corintios, llenos de dones, pero infantiles, no soportaban ni siquiera una directiva. No soportaban una pequeña corrección. No soportaban ni siquiera entre ellos mismos que eran la misma ciudad. Se peleaban, se decían de todo. Soy de aquel, soy de Pablo, soy de Cefas, soy de Jesús. Y yo le diría, si son de Jesús, andarían como Jesús. ¿Cuál es la causa, pastor, por la que esas cosas están pasando en la iglesia de hoy? Es que Cristo dejó de ser el plato principal de las reuniones. Una vez un pastor dijo algo que me pareció muy interesante y lo tomé para mí. Le dijo, hoy la gente piensa que porque dicen lo hago para la gloria de Jesús, a Jesús le agrada eso. Cuando lo que le agrada a Jesús, dijo el pastor, está en la Biblia. Entonces tenemos mucha gente que te dicen que hacen cosas para la gloria de Dios y a eso a Dios no le agrada. Y por más que ellos le digan, lo hago para la gloria de Dios, Dios no recibe eso. Porque ¿dónde está Dios? La gran pregunta. Dios está en aquello que proviene de Él mismo. ¿Y el Evangelio quién lo dio? Algunos no saben, el diablo, algunos dicen. ¿Quién dio el Evangelio? ¿Y Cristo de quién salió? ¿Y dónde está Dios? Ahí está Dios. En el Evangelio está Dios. En Cristo está Dios. En la fe, ¿quién te dio la fe? No, algunos están, la Virgen María, dice algunos.
¿Quién te dio la fe? Y, no, porque que usted no lo diga con firmeza porque usted realmente ni sabe de dónde viene la fe usted. El que sabe dice Cristo, el que sabe dice el Evangelio, el que sabe dice mi Biblia Reina Valera, mi Biblia Thompson, ¿sabe? De algún lado vino la fe. ¿De dónde vino la fe usted? Todavía sí, hermano. Si vino de Cristo, Cristo está ahí cuando usted usa esa fe. ¿Dónde está Dios? Si Dios está en aquello que provino de Él para tu vida, ahí está Dios. Cuando vos dejás de usar eso, Dios no va a estar en lo que haces. Cuando los ministros se ven tentados en dejar de usar aquel ministerio que Dios les confió, porque le quieren bajar al mensaje, porque la gente se le va y bla, 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 y dejan de usar la unción que Dios les dio, dejan de usar la gracia que Dios les dio, dejan de enseñar lo que Cristo les reveló. Esa gente puede tener después mucha gente, pero Dios no está ahí porque dejaron de usar lo que Dios les confió a ellos. Porque Dios está con esa persona en lo que le confió. Por eso Dios se mueve en la multiforme gracia, en la diversidad de la manifestación de su gracia, según a cada uno le confió una tarea en el reino. Si Dios a usted, pastor, le confió la tarea de ser una persona confrontativa, nunca deje de serlo. Porque Dios va a estar ahí en esa confrontación que a usted le dio la gracia de serlo. Si a usted Dios le dio la gracia, querido pastor, de ser una persona que habla acerca de la liberación, nunca deje de hacerlo. Porque ahí Dios va a estar en lo que le confía a usted que haga. Y si Dios quiere cambiar algo, deje que sea Dios el que le diga, ahora enseñar otra cosa o ministrar otra cosa. Deje que sea Él el que le dé algo nuevo y Dios va a estar ahí. Pero no lo cambie usted porque a fulanito le sirve otra cosa. No cambie el diseño de su iglesia porque al otro está haciendo otra cosa. Todo porque usted quiere más gente. Haga lo que Dios le dio y Dios va a estar ahí. Como dice la canción El Corito, si esta obra es de Dios, nadie. Y si los demonios entran. Algunos se olvidaron de su tiempo pentecostal, parece. Nunca deje de usar lo que Dios le confió porque Dios está ahí. Va a venir alguno que va a decir, pastor, bajale un poco. Te va a venir algún Pedro influenciado por el diablo como vino con Jesús. Jesús no muera, le dijo. Usted reprenda a los que no fortalece lo que Dios le dio. Aunque sea su discípulo más cercano. Como fue Pedro. No muera, Señor, le dijo. Mirá, Satanás le dijo. No a Pedro, sino esa manipulación del diablo. Nunca usted, porque ¿sabe por qué baja el poder de Dios? Hay pastores que se preguntan, che, hace como 3, 4 años una presencia en mi ministerio, había un poder de Dios se manifestaba y ahora ni chasquibunes pasan en mis reuniones. Pastores dejan de usar lo que Dios les confía porque se dejan desviar, empiezan a interpretar cosas que no son, por el afán de tener más gente. Que empiezan a ser más blandos, empiezan a ser más personas que justifican todo, dejan de discipular, dejan de liberar a la gente, dejan de dar el consejo bíblico, dejan de sacarle los demonios. Sí, hay gente que está influenciada por demonios y se lo tenés que sacar, pastor. No se lo vas a sacar con un consejo, liberalo del demonio que se le metió en la cabeza. No, pero si les digo que están demoniados se me ofende. Si le digo que tiene que venir conmigo a que lo unja, no, y bueno, pastor, ¿usted qué quiere negociar? ¿La presencia de Dios o la presencia de la gente? Yo te aseguro que si te mantenés fiel, querido pastor, se te pueden ir 50, 100 personas, pero Dios te va a dar 1000 personas. Porque cuando vos te mantenés fiel a Dios, Dios te va a dar lo grande. Si en lo pequeño sabes ser una persona fiel al Señor, Dios te va a dar lo grande y abundante después. Pero no busque lo grande y abundante por quedar bien con la gente. No. Este ministerio, ¿sé cuántas veces ha pasado un momento que explotamos de gente, un momento que nos quedan 10? Momentos que hay que traer silla de no sé dónde porque no entra la gente y momentos en donde hay que levantar silla y juntarla al costado. Pero nunca dejamos de ser fieles a lo que Dios nos confió. Nunca dejamos de ser fieles a lo que Dios nos confía. Eso sabe que te vuelve en el tiempo creíble.
¿Qué te vuelve en el tiempo alguien de confianza del Señor? Y lo grande Dios te lo da después. Nunca, pastores. Pastores, ustedes se van a ir llenos del Espíritu Santo esta mañana. Se van a ir llenos del Espíritu Santo los pastores. Así que manténgame ahí la fe, pastores. Y que sus congregaciones se preparen para ser impartidos también. Déjense atraer por lo que Él les confió y Él va a estar ahí. Ni siquiera pongan en duda las cosas que tienen que hacer de parte de Él por la edad que tengan. Ni por nada cuestionen a Dios, obedézcanle y la unción va a estar y se va a manifestar de una manera. Se lo dice un pastor joven que siempre cuestionaba lo que Dios me manda a hacer por mi juventud. Hasta que Dios me agarra los pelos y me dice que lo tengo que obedecer. No se trata de la edad, se trata de que Él quiere confiarte y lo quiere hacer a través de vos. Porque si lo quiere hacer a través de vos es porque vos delante de Él tenés confianza. A veces decimos, Señor, dame la unción, y cuando te la da tenemos vergüenza de usarla. Ay, no sé, yo nunca hice esto, no sé si oro por enfermos, ¿qué hago? Los toco y se me cae, tengo miedo, hablo en lengua, nunca me pasó, pastor, si vos lo pediste y Dios te lo dio, usalo. Si Dios no te dijo que no y te lo dio, usá la unción. Aunque te parezca ridículo lo que Dios te manda a hacer. Aunque vos digas, no, pero yo nunca hice eso. Yo nunca me corrí del púlpito. Y Dios te dice, bajate y ponele mano a aquel. Y vos nunca lo hice. No, ¿qué hago? Hacelo, movete. Si Dios te hace eso, ¿eso sabe qué significa, pastor? Que Dios va a traer un avivamiento a tu congregación. Que Dios va a traer una reforma a tu congregación. Porque es Cristo la causa por lo que lo estás haciendo. Y además, pastores, yo les voy a decir algo para que tomen confianza. Nunca se pongan a pensar en decir qué va a pensar la gente. Ni digan, ay, la gente va a pensar que yo dejé de ser humilde. No. Porque si Dios te está poniendo ese profundo deseo de ministrar de esa manera, Dios sabe que sos humilde. Y lo que está poniendo en tu corazón es para que Él sea exaltado. Porque Él sabe que no te vas a llevar la gloria. Él sabe que no te vas a sentir una paloma ahí dentro de tu congregación. Vas a saber que la gloria es de Él. El Señor ya sabe que se la vas a dar. Y por eso te está confiando la unción que te está confiando. Porque saben que vos no vas a andar detrás de los aplausos de nadie. Sabes que no te vas a sentir la gran cosa. Sabes que la gloria se la vas a dar a Él. Y por eso te confía lo que te confía. Si no, no te lo confiaría. Y la congregación va a ser sumamente bendecida. El problema de los corintios era que ellos se reunían y sus reuniones producían desunión más que unirlos. Imagínense que cada domingo que venían salían más peleados, salían con más rivalidad, salían resentidos. Cristo no era honrado en esa reunión. Pero ¿cuál era el problema de eso? Era que esos conflictos de no tener a Cristo presente, ellos mismos hicieron que el pueblo de Dios disminuyera en cantidad. Ellos mismos provocaron con esas rivalidades entre ellos que haya enfermos y nadie los sane. Entre ellos mismos provocaron que la gente empiece a debilitarse en la fe porque además de oír palabra habían conflictos y no había quien los fortalezca en la palabra. Y ellos mismos permitieron que la gente muriera en la fe y no hubo quien los avivara porque Cristo dejó de ser su plato principal de sus reuniones. Y predicaban con rivalidad. Predicaban tirándole palazo a alguno que estaba por ahí. Predicaban desde un corazón equivocado. Y más que aumentar a Cristo en los corazones, lo poco que la gente tenía se los iban bajando. Hasta que la gente no iba más,
no se congregaba más, se cansaba y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque los líderes dejaron de tener a Cristo como principal comida de todos los días. Empezaron a comer cualquier otra cosa menos que a Cristo el Señor y la revelación del Señor Jesús. Dejaron de anhelar la presencia, dejaron de buscarlo al Señor con todo el corazón, dejaron de adorarlo en espíritu y en verdad, dejaron de hacer cosas. Y más que multiplicar a Cristo, a la gente que ellos tenían a cargo, empezaron a producir disminución. Por eso Pablo dice, hay enfermos entre ustedes, les dice, hay debilitados entre ustedes y algunos han muerto entre ustedes. Y Pablo no le echó la culpa al diablo, los hizo responsable a ellos por sus peleas. Ya voy a terminar. Aguanten un minuto más. Pero esto es necesario para que ustedes, pastores, se lleven esta palabra que Dios confió esta mañana. Practiquen lo que les voy a enseñar por la misericordia del Señor. Y la unción se va a multiplicar de una manera impresionante. Yo este último tiempo he quitado de mí mismo cualquier tipo de estereotipo de lo que la gente piense y he empezado a usar la unción que mucho tiempo reprimí por qué dirán. Y la unción se empezó a manifestar notoriamente porque es el Señor el que te la da. Él me dijo algo solamente, que sea obediente. Él necesita como esfuerzo mío la obediencia. Y se va a multiplicar las virtudes del Señor en la iglesia, que la iglesia tiene que ser una iglesia de virtudes, una iglesia de carácter de Cristo. Para eso usted viene acá. Usted ya no tiene que venir en plan de Sirofenicia buscando la migaja. Usted tiene que venir en plan de hijo sentado a la mesa. En plan de alguien que sale ardiendo por Jesús y en su vida cotidiana lo comparte según se presente la necesidad. ¿Hay algún enfermo? Usted les pone la mano y lo ora. ¿Hay alguien en conflicto? Usted le da el consejo del Evangelio. ¿Hay alguien separado de Cristo, apartado? Usted lo reconcilia. Lo hace. Cada vez que se presenta la oportunidad, ¿usted qué hace? ¿Qué hace usted? ¿Se distrae porque saben los pastores? ¿Qué hace usted? Ni sabe qué van a hacer. A ver acá de este lado. ¿Qué van a hacer ustedes? Acá tampoco saben. A ver qué hace vos. Otro más que está distraído. Si tenemos gente distraída, no saben ni qué hacer en la calle después. ¿Sabe lo que a mí me dice esa distracción de usted? Que no está poniendo fe en Cristo. Y que posiblemente en su mente está sacando mucho pretexto de no obedecer esto. O justificándose. Porque el que crea el mensaje, así está atento. Así está atento. ¿Cuál es el secreto de mi vida, de fe, de mi ministerio? Es que yo no dejo pasar una palabra, un mensaje. Usted los mensajes nunca me va a ver así. Siempre me va a ver así. Siempre me va a ver atento. Siempre. Porque el mensaje de Cristo para mí es vida al Espíritu. Para mí el mensaje de Cristo es fuego al don que tengo de Él. Para mí el mensaje de Cristo es aceite sobre mi lámpara. No puedo negociar el tiempo de congregarme distrayéndome. Ni siquiera cuando yo predico, yo era un nene, yo no me distraigo de lo que estoy predicando. Y usted como oyente también no debiera distraerse con ningún sonido. Pero miren, 1 Corintios 11, 17 al 22, Pablo les dice el por qué los reprende como los reprendió al final.
Dice, ahora en el siguiente asunto desearía poder elogiarlos, pero no puedo, dijo el apóstol, porque cuando se reúnen como familia de la iglesia, están haciendo más daño que bien. Me han dicho muchas veces que cuando se reúnen como congregación, surgen divisiones y grupos, y hasta cierto punto esto no me sorprende, dijo el apóstol. Las diferencias de opinión son inevitables, sin embargo, revelarán cuáles de ustedes realmente tienen la aprobación de Dios. Cuando todas sus iglesias en casa se reúnen como una sola iglesia familiar, en realidad no están celebrando la cena del Señor apropiadamente, porque cuando llega la hora de comer, algunos tragan su comida antes que se les dé nada a los demás. Uno se queda con hambre mientras que otros se emborrachan. Imagínense las reuniones que tenían. ¿No tienen todos ustedes casa donde pueden comer y beber? ¿No se dan cuenta que están mostrando una actitud de superioridad al humillar a los que no tienen nada? ¿Están tratando de mostrar desprecio por la amada iglesia de Dios? ¿Cómo debo abordar esto adecuadamente?, les pregunta el apóstol. Si busca mi aprobación, no la encontrarás. Vean la clase de situación en las cenas del Señor. Imagínense los corintios. Hay cena del Señor el domingo, ya sabían lo que pasaba. Discutían, se emborrachaban, comían. Hay una traducción que dicen que mientras iban sirviendo la comida, no eran respetuosos, bueno, están todos servidos, vamos a comer. Se iban tragando lo que podían. Manoteaban, empezaban a comer como glotones y angurrientos lo que había para que lo demás, si no llegó, que no llegó. Esas actitudes había en las mesas. De glotonería, de egoísmo, de carnalidad. Y Cristo jamás estaba presente en la supuesta reunión de Cristo. La supuesta reunión de la iglesia de Jesucristo. Iban sirviendo los hermanos, los diáconos. 10 bandejas para agarrar 10 hermanos. Uno se agarraba 5 bandejas para el angurriento nomás. Y porque ahora viene mi primo, ahora viene mi hermano, ahora viene mi hijo. ¿Está tu hijo presente? No, bueno, cuando llegue que se le dé. ¿Está tu primo presente? No, cuando llegue que se le den. No, pero ya viene, está una cuadra y se manotean 10 bandejas. Ese egoísmo, esa glotonería, ese miedo a que no puedan comer. Y lo estoy tirando en directa de la fiesta que celebramos acá. Pero si alguien tiene el zapato que le quede, que se lo ponga. Se ha comido de esa manera en la mesa. Pero a mí me sorprende la frase de Pablo. Sus reuniones hacen más daño que bien. La actitud que pasa en la congregación produce más daño que bien por lo que hacen. ¿Cuál es la causa? Cristo no era la comida principal de ellos. La unidad de Cristo no estaba presente, la relación con Cristo no estaba presente. Dependían de dones, no de la relación con el Señor. Empezaron a buscar bendiciones y no al Dios que bendice. Empezaron a buscar beneficios y no al Dios que los da. Empezaron a mirar a Cristo de manera carnal y no espiritual. Con un poco de don se separaron del principio más común del Evangelio, que es respetar una autoridad, que es estar sujeto a alguien, que es honrar a esa persona que te presenta el Evangelio, como lo hicieron con Pablo. Tratándolo de que por carta se hace el fuerte y cuando viene acá es un debilucho. Esa clase de falta de respeto llegaron ellos a tener con Pablo. A mí una vez me llegaron a decir que yo en las prédicas tiraba palazos porque no me animaba a decírselo en la cara. Pero después cuando lo llamaba a la entrevista no podían. Para probar si no me animo a decirlo de frente. Entonces yo me sentí un poquito Pablo, un poquito nomás, con los corintios. A mí me han tratado que predico por chumerío, que me cuentan las cosas y no me animo a decirlas, por eso las predico. Eso menosprecia mi revelación, mi búsqueda, mi intimidad con el Señor, mi estudio de la palabra. Pero es más fácil al rebelde decir que es chumerío que decir es palabra de Dios.
poquito Pablo me he sentido a veces. Pero cuando Cristo deja de ser la comida en alguien, es inevitable que tengan, como Pablo dice, esos conflictos, esa rivalidad, esa manera de pensar tan extraña que nada tiene que ver con Jesús. Cuando Cristo deja de ser tu alimento, la carne será tu plato. Lo que un día crucificaste va a volver a ser tu vida otra vez. Lo que un día renunciaste a los pies de la cruz lo volvés a tomar otra vez. Y a algunos también le vuelven lo mismo que la cruz los sanó. Por eso yo he visto un castigo terrible que yo he visto en estos tiempos. Sé que hay gente que le vuelve la enfermedad que Dios los sanó. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Le vuelve la misma enfermedad de los que Dios los sanó. ¿Por qué, pastor? Por la lengua que meten en lugares que no les corresponden. Por hablar de gente que no son como ellos dicen. Por hablar de gente que tiene la unción del Señor. Simplemente porque hay dos platos distintos que están comiendo. Y yo he visto cómo le ha vuelto las enfermedades que Dios los sanó. Cómo les volvieron los hábitos de los cuales a los pies de la cruz dejaron. Cómo les vino la pobreza de la cual Dios los había sacado. Cómo les vinieron los conflictos de los cuales Dios los había liberado. Cómo se vino en ruina su matrimonio que Dios les había restaurado. Cómo sus hijos se les perdieron de los que Dios había traído a salvación. Cuando Cristo deja de ser la comida de alguien, todo lo que Cristo te proveyó se pierde. No se puede vivir de don, se tiene que vivir de fruto. Se tiene que vivir una relación realmente personal y diaria con el Señor. Con las ganas o sin ganas, con las muchas fuerzas, con las pocas. No dejar de relacionarse con Jesús todos los días. No dejar de honrar su precioso Espíritu Santo. Y no cambiar la revelación de Jesús por la opinión de nadie, ni siquiera la nuestra. Amar con todo el corazón a Jesús. Y su gracia siempre va a aparecer. Porque Él solamente prospera lo que es de Él para alguien. ¿Querés prosperidad? Sé obediente a lo que Él te dio. Y eso va a aumentar. La iglesia de Corintios no eran fieles a lo que Dios le dio, por eso disminuían, enfermos, debilitados, muertos entre ellos. Pero cuando Cristo vuelve a ser el alimento de cada uno de nosotros, el Señor lo que hace es multiplicar las virtudes de Él en cada corazón y se empiezan a multiplicar la cantidad de hijos a la mesa. ¿Cómo logro tener gente en una iglesia? Que Cristo sea la comida principal y que el que quiera comer de Cristo que lo coma, y las virtudes del Señor se van a ir a esos corazones y esos corazones van a traer gente a la congregación. No es muy difícil evangelizar. Cuando comes a Cristo hay una pasión que te arde por la gente. No tengo el llamado de evangelista. Vos tenés que comer a Cristo y dejar de comer novelas, los turcos, dejar de comer tanto intruso, dejar de comer tanto Netflix, tanto celular, y comer a Cristo y vas a ver cómo te va a arder el llamado. Porque lo que te va a arder es otra cosa, pero no va a ser el llamado. Porque estar sentado a la mesa significa compartir el mismo sentir entre todos los que estamos ahí. La única manera de tener todos el mismo sentir de Cristo es si lo comemos a Él. Eso multiplica las virtudes del Señor, que fortalece al débil, sana al enfermo y resucita al muerto. Y la palabra profética del Señor me ha dado para esta mañana es la siguiente. Que Cristo vuelva a ser la comida principal de nuestras reuniones. Y todo lo que es de Él, todo. ¿Qué significa todo? Todo lo que es de Él se va a multiplicar. Pastores dejarán las quejas por la alabanza.
La congregación dejará la murmuración para dar testimonio. Mira, de una dice. La congregación dejará la murmuración para dar testimonio. Cuando Cristo se vuelve, la comida, lo que es de Él, se multiplica. Tu único esfuerzo es comerlo. A ver, haz así con tu mano y comete el pan de Cristo. Si algunos no tienen fe ni siquiera para eso, va a tener fe para hacer milagros después. Comas el pan ahí. ¿Viste cuando vos comes algo continuamente te queda el olor en los dedos? En las manos. Cuando vos te acercás, antes de morder ya tenés la memoria de quién es Él. Y con toda confianza. El tema está que cuando te ponen el pan vos tenés olor a mandarina en los dedos. Que estás comiendo otro alimento menos el pan de Cristo. Entonces vos estás, no sé si comerlo o no por el olor que tenés en la mano. Por eso uno dice, andá, lavate la mano primero. Sacate lo que tenés ahí de olor y comete este pan. Nuestras manos hablan de las cosas que hacemos, producimos, nos dedicamos. Qué bueno es que nuestras manos, cuando la traiga a mi boca para comer, tengan el olor de que han estado comiendo pan de Cristo. Olete ahí los dedos. Algunos con confianza, ¿verdad? Olete el dedo ahí. Que sea el pan. Y si no es el pan, lávate las manos. Dejá de hacer cosas que no tienen que ver con Cristo. Hoy usá las aguas del Espíritu y limpiate las manos. Decís, sí, la verdad tengo un olor a mandarina en la mano. Tengo un olor a otra cosa menos a Cristo. Me voy a lavar en la cena del Señor. Señor, perdóname por invertir lo que me diste en cosas que no tienen nada que ver con tu propósito. Limpiaste ahí, sacudite las manos, sí, Señor. Sacudí así. Y volví a agarrar el pan. Impregnate del olor del pan de Cristo. Y cada vez que acerques otra vez la mano para comer, digas, el mismo Dios que estuvo en estas cosas que me estoy acordando, que mis dedos me hacen acordar, que Dios hizo, los milagros que ya vi, la sanidad que ya vi, la liberación que ya vi, con esa confianza como este pan, porque el mismo que estuvo va a estar acá otra vez. Por eso es bueno hacer memoria, y solamente puedes hacer memoria cuando tus manos huelen al pan, porque el pan te dice, ya lo comiste una vez y no te defraudó, ya lo comiste una vez y se manifestó, ya lo comiste una vez y te cumplió lo que te dijo. ¿Por qué vas a desconfiar de no comerlo? Que tu propio dedo te profeticen. Deja de buscar el dedo, hay un montón de dedos locos que andan así y tienen olor a muchas cosas menos a pan de Cristo. Cuando te traes tus propios dedos, qué lindo, porque el mío puede oler a pan, pero si el tuyo huele a mandarina, estamos en un menú diferente. Qué lindo es cuando tu propio dedo, vos te lo lees y huele a pan. Yo no estoy acá hablando cosa loca, inventando. Yo estoy hablando en un sentido profético. Tus dedos te pueden decir cómo te va a defraudar el Dios que ya cumplió algo de lo que te prometió. ¿Por qué dudar de Él? ¿Por qué buscar hacer algo por fuera de Él? Come el pan. Come a Cristo. Y lo mismo que pasó antes va a pasar otra vez. Que le agrade a Dios esta cena es
si todos los que se vienen a sentar lo hacen en Cristo. Y si no estás en Cristo, lavate las manos, no pongas excusa, lavate las manos. Pedile perdón a Dios por tus fallas. Me equivoqué, no viví el Evangelio, tuve una temporada de carnal. Lavate en la sangre de Jesús y vení a participar en la mesa del Señor. Diciendo, Padre, yo quiero leer al pan del Señor en mis manos. No olvidarme del Dios fiel. Ser una persona de fe. Vivir por la fe. Batallar por fe. Depender de la fe. Y hasta morir por la fe. Cuando Jesús dijo 2 o 3 estén reunidos, lo dijo en mi nombre, dijo. Jesús ya con 2 o 3 puede hacer una revolución en su espíritu, siempre y cuando los 2 o 3 estén en Cristo. Ponemos un mormón, un testigo de Jehová, un pentecostal, o sea, imagina esa conversación entre los 3, ¿no? Cristo no puede estar en el desacuerdo de gente. Yo pues a la gente les enseño, digo, mire, si usted no está de acuerdo en un lugar, lo que enseñan, no se quede a hacer pelea, váyase. Diga, ¿sabe qué, pastor? Yo no creo nada de lo que usted dice, para mí Cristo es otra cosa. Bueno, busques un lugar donde lo enseñen así. Pero el que se quede a hacer pelea, usted está peleando contra Dios mismo. Yo al Señor le dije algo el otro día. Yo entendí algo, al Señor le dije. Las calumnias, los chismes, no son contra mí, son contra vos mismo, así que hacete cargo. Porque yo no tengo nada que ver, yo simplemente hago lo que me mandás a hacer. Lo que no les agrada es contra vos pelean, hacete cargo, Señor. Tuya es la pelea. Yo no me doy por enterado, no me doy como alguien que me hago cargo, yo solamente obedezco al Señor. Si se enojan, con Cristo lo hacen. Si chismean contra el Señor lo hacen. Si murmuran contra el Señor lo hacen. Porque la obra es ¿de quién? De Dios. Esto es como un empleado. Te vienen a quejar los clientes. Yo hago lo que el jefe me dijo a mí. Habla con el jefe. Que sacame mueble. A mí me dijeron que haga esto. Habla con el jefe. Si el jefe dice así, lo hago. Se dice que no, arreglate con él. Yo soy empleado del Señor. Él dijo que lo haga así. Si no te gusta, habla con él. ¿Por qué no quiere que lo hagamos así? Por eso aprendí a reírte cuando hablan mal de vos. Si vos estás en obediencia a Cristo. Aprendí a reírte. Yo a los jóvenes les enseño que se rían. Se rían del diablo. Salmo 2 dice eso. Que Dios se burla del enemigo. Si mi papá se burla del enemigo, ¿yo por qué no voy a hacer lo mismo? Yo me río del diablo. Tanto tiempo él se rió de mí cuando pecaba, no me voy a reír yo de él ahora que él está vencido. Si solamente riéramos más y nos alegráramos más en el Señor, tendríamos victorias más rápidas. Porque significa que dejas todo en la mano de Dios. No te digo que es fácil. No te digo que es fácil. A mí me han costado días entregar eso. Una vez que lo entregás, y ahora es del Señor el asunto. En Cristo. ¿En quién? En Cristo. ¿En quién va a estar usted? En Cristo. ¿De verdad? Amén. Miren que los pastores están escuchando. O sea que no le van a dejar pasar nada que no sea de Cristo en usted. Cuando vea algo de su propia personalidad, vení que vamos a charlar, eso no es de Dios. A ver si usted está en Cristo, va a decir, sí, pastor, es verdad. Como dice Víctor, se me salió el Cáceres, bueno, ahora te hacemos cristiano otra vez. Porque el estar en Cristo te enseña algo. Ser una ofrenda. Yo soy ovejita del Señor. Está muy bien. No te quedes solamente con la parte del me, como siempre hacen en el chiste.
Porque la ovejita era ofrenda. Ofrendate al ministerio de tu pastor. Ofrendate a la gracia que Dios le dio a tu pastor. Sea una ofrenda. No es una ovejita que dice, ayúdeme. Es una ovejita que está ofrendada a la unción de esa casa, a la gracia de esa casa, a la visión de esa casa. Ofrézcase, sea una ofrenda. ¿Eso estar en Cristo o no? ¿Usted está diciendo amén muy seguro? Mira que usted se está comprometiendo a practicar cosas. Y si las practica, Dios le va a prosperar. Dios bendiga a los que van a ver el video. Permanece en Cristo. Cristo sea el alimento de tu congregación, pastor. En tu diario vivir, querido creyente. Y todo lo que es de Él va a prosperar delante tuyo. Dios te bendiga.